Él, un gran rey y un bello trono tener, lleno de gloria y honor, y ángeles alrededor. Aún así se humilló, no le importó mi condición, de su poder me llenó cuando le abrí mi corazón. Adonai, mi gran Señor, el Elión, Dios altísimo, Elohim, mi creador, Jehová Jireh, mi proveedor, Jehová Shalom es mi paz y mi justicia será. Él es el Dios que me ve, el que conmigo está. Él es Emmanuel. Te damos, Padre, por permitirnos, mi Dios, abrir nuestras bocas en esa convicción y en esa seguridad, mi Dios, porque sabemos que cuando abrimos nuestras bocas, mi Dios, no solamente estamos, mi Dios, emitiendo palabras, mi Dios, Padre Santo, sino que hay una convicción en nuestros corazones. Hay una convicción, mi Dios, Padre Santo, de que tú, mi Dios, has decidido acercarte a este pueblo. Hay una convicción, mi Dios, Padre Santo, a través de cada experiencia individual que tú has tenido, a través de cada vida, mi Dios, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Por eso yo te doy la gloria, mi Dios, a través de este devocional que tú me permites compartir en esta hora, mi Dios, Padre Santo. Y te doy las gracias, mi Dios, porque aún tú sigues hablándonos, mi Dios, al corazón, mi Dios Padre Santo. Y si tú sigues hablándonos, mi Dios Padre, aún allí en esas palabras, en los mensajes, mi Dios, está tu amor y tu misericordia. Ese amor que tú has tenido, Padre, desde la fundación del mundo, Padre, desde la fundación del mundo. Cuando tú creaste los cielos y la tierra, mi Dios, allí estaba tu amor. Cuando tú, mi Dios, separaste las tinieblas de la luz, allí estaba tu amor, mi Dios. Cuando tú soplaste vida sobre Adán, allí estaba tu amor, mi Dios. A través de ese soplo, mi Dios Padre Santo, tú demostraste cuánto, mi Dios, tú estabas dando, mi Dios, Padre, para que hubiera vida en nosotros. Y ese es tu propósito, mi Dios, que haya vida en cada uno de nosotros. Por eso yo te pido, mi Dios, que en esta hora, Espíritu Santo de Dios, cualquier pensamiento puesto, cualquier sensación, sentimiento o emoción que sean opuestos, mi Dios, a esa vida que tú nos quieres dar, mi Dios, seas tú quitándolo de en medio de cada corazón, mi Dios Padre Santo. Cualquier pensamiento de pesimismo, de depresión, cualquier pensamiento, mi Dios Padre Santo, de nostalgia, cualquier pensamiento de desesperanza, mi Dios, sé tú quitándolo, mi Dios, en esta hora, Padre, porque tú, mi Dios, has traído un mensaje en esta hora a este pueblo, mi Dios, que te anhela, que te busca, mi Dios Padre Santo, y tu propósito, mi Dios, no es que nosotros seamos esclavos de nuestros sentimientos ni de nuestros pensamientos. Tu propósito, mi Dios, es que nosotros seamos libres, Espíritu Santo de Dios. Tú quieres la libertad para cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, mi Dios Padre Santo, que podamos entrar confiados en el trono de la gracia, que podamos entrar confiados, Espíritu de Dios, con esa seguridad, mi Dios. Por eso quita, mi Dios, todas aquellas cosas, mi Dios, que impiden que tu pueblo tenga esa seguridad, esa certeza, mi Dios Padre Santo. Porque aún, mi Dios, tú me haces sentir en este momento, mi Dios, que hay muchos de mis hermanos y de mis hermanas que muchas veces, aun cuando van a aclamarte, que muchas veces cuando van a orarte, mi Dios, aún hay esa incertidumbre de si tú les escuchas, mi Dios. Porque muchas veces hay esos pensamientos adversos, mi Dios. ¿Será que si yo te hablo, tú me escuchas? ¿Será que si yo te hablo, será que tú prestas atención a mis palabras? ¿Será que si yo te clamo, tú prestas atención a mis palabras?
Padre, tú me estás haciendo sentir esto en este momento, mi Dios. Pero yo te pido que a través de tu Espíritu Santo traigas, mi Dios, esa seguridad, esa confianza, mi Dios, al corazón de mis hermanos, que cuando ellos se acerquen a tu presencia, que en cada oración, mi Dios, haya esa seguridad, mi Dios, que tú nos dices en tu palabra, que todo aquel que te busca, es necesario que crea que te haya, mi Dios, que te haya, Padre Santo, porque mi Dios, tú has venido en este tiempo, tú has venido en este tiempo, mi Dios, a revelarte, mi Dios, no solamente a un hombre, no solamente a un ministro, tú has venido a revelarte a un pueblo, porque el propósito que tú siempre has tenido, mi Dios, es que cada uno de nosotros, mi Dios, tenga una relación tan personal contigo. Por eso, mi Dios, cuando tú ascendiste a los cielos, mi Dios Padre Santo, después de haberle arrebatado las llaves a la muerte, tú le dijiste a tus discípulos, es necesario que yo os deje hoy, pero os dejaré un consejero, un consolador. No dijo solamente algunos pocos, dijo a todos ustedes que me buscan, a todos ustedes que buscan mi presencia, les he dejado un consolador, un consejero, un compañero que no es sordo, porque aquel que creó los oídos escucha, aquel que creó los ojos ve. Por eso cuando tú, mi amado hermano y amada hermana, te acerques a la presencia de Dios, ten la certeza de que tú le vas a hallar, de que tú le vas a encontrar. Ten la certeza que si tú dispones tu corazón, tú vas a hallarle, porque Él está allí presto a escucharte. Él ha abierto sus oídos en este tiempo de una manera especial, de una manera especial. Y el Espíritu Santo, aún en la tarde de ayer, me hablaba por la boca de mi esposa y me decía que aun cuando haya tinieblas en la tierra, habrá un pueblo sobre el cual resplandezca la luz de Dios, resplandezca la luz de Dios. Por eso así, a pesar de que con tus ojos naturales tú veas caos, tú veas oscuridad, y esto ya Dios nos lo ha dicho muchas veces, pero el Espíritu Santo viene a recordárnoslo el día de hoy. Acuérdate que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y que sobre ti hay un propósito santo, un propósito poderoso, y que el propósito de Dios sobre tu vida es que la presencia de Dios resplandezca sobre tu rostro, resplandezca sobre tu rostro. Y nosotros sabemos que el nombre de Jesús realmente tiene diferentes características que nosotros podríamos darle a ese nombre, de acuerdo a esa gracia, de acuerdo a esa voluntad de nuestro Dios. Nosotros sabemos que Jesús es el pan de vida, Jesús es el Salvador, Jesús es el ungido. Hay varios nombres que podríamos darle a Jesús. Pero el Espíritu Santo en estos días venía hablándome y esta mañana me hizo reflexionar sobre uno de los nombres que tal vez es uno de los primeros nombres que fue utilizado para dirigirse a Jesús. Y está en Isaías capítulo 7, versículo 14, dice la palabra de Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. El Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y aquí ya empieza el Espíritu Santo a traer confrontación a lo que naturalmente está establecido. En este momento que Isaías estaba hablando, esto que estaba diciendo el Espíritu Santo
trajo confrontación a los pensamientos, porque nosotros sabemos que naturalmente para que nazca un nuevo ser, debe haber obviamente un procedimiento natural, porque así nos hizo Dios. Y que Isaías estuviera diciendo, he aquí una virgen concebirá, ya inmediatamente esto entra en confrontación con lo que naturalmente está establecido, está establecido. Por eso, cuando nosotros somos tan naturales, cuando nosotros tenemos los ojos puestos en lo natural, en los problemas, en las circunstancias, en nosotros mismos o en la que está sucediendo a nuestro alrededor, muchas veces cuando viene el Espíritu Santo y nos habla, esas palabras que trae el Espíritu Santo entran en confrontación con lo que nosotros podemos estar viviendo y puede estar totalmente contrario a lo que nosotros estamos pensando. Entonces yo me imagino que aquellos que estaban escuchando la voz de Isaías decían, ¿cómo es posible que alguien nazca de una virgen y aún sin ser tocada por un hombre naturalmente? Naturalmente. Pero aquí viene algo más especial. Dice la palabra de Dios, y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Le pondrá por nombre Emanuel. Y el Espíritu Santo me hablaba en estos días de una manera tan especial como solamente Él lo sabía hacer. Porque cuando tú te relacionas con el Espíritu Santo, tú lo vas a ver como ese amigo y te vas a dar cuenta que ese es un amigo más real que cualquier otra persona que pueda estar a tu alrededor. Pero desafortunadamente, muchos de nosotros por muchos años y el pueblo de Dios ha visto el Espíritu Santo como algo lejano, como algo lejano. Y ha sido algo que nos ha llevado muchas veces a estar limitados en nuestros pensamientos naturales y no trascender a lo espiritual, a lo espiritual. Y lo que el Espíritu Santo quiere en este tiempo es que nosotros podamos trascender y que nos demos cuenta que Él está más cercano que nunca. Él está más cercano que nunca. Así como dice la palabra de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado y el Espíritu Santo me hacía entender esta mañana y me decía el por qué era tan necesario que Jesús viniera a la tierra. Y era porque a pesar de que Dios se le había revelado a Moisés y le había revelado los mandamientos, le había dado una instrucción para que nosotros como seres humanos pudiéramos vivir. Y era necesaria esa instrucción a través de Moisés, porque una revelación que venía del cielo y esos mandamientos no son mandamientos dados por los hombres, sino son mandamientos que vienen de Dios, ¿cierto? Estos mandamientos que dicen, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no matarás, no robarás, son mandamientos que vienen de nuestro Dios. Pero el problema fue que cuando hubo la interpretación que nosotros los hombres le dimos a esos mandamientos, estábamos viendo de una manera tan natural que veíamos a Dios lejos, lo veíamos lejano, lejano, porque muchos decían, tal vez es necesario que yo no mate, que yo no robe, que yo no adultere, pero ¿dónde está Dios? Muchos veían a Dios de una manera muy lejana y ese también fue uno de los errores que cometió el pueblo de Israel en el desierto. En el desierto, que a pesar de haber visto proezas, milagros, porque Moisés fue uno de los varones que Dios más utilizó en proezas y milagros en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, por medio de Moisés y la disposición que tuvo Moisés, Dios hizo cosas que jamás había hecho a través de un hombre. Y el pueblo de Israel fue testigo de todas estas cosas. Pero a pesar de que Dios permitió todas estas cosas, el pueblo de Israel aún seguía viendo a Dios lejano, lejano. Tan es así que si nosotros vamos a la escritura, el pueblo de Dios habla con Moisés y le dice, háblale a tu Dios.
háblale a tu Dios. Así se dirigía al pueblo de Israel, a Moisés, háblale a tu Dios. Y aún en esas palabras hay una relación lejana, porque solamente ellos creían que Moisés era el único que podía subir al monte, que Moisés era el único que podía tener la revelación. Estaban limitados por sus pensamientos naturales. Pero cuando vino Jesús, que fue tan necesario que Él viniera, llegó la palabra donde dice, el reino de los cielos se ha acercado. Emanuel, Dios con nosotros. Y empezó el Espíritu Santo a traer esa cercanía de un pueblo hacia Dios. Un pueblo que lo veía lejano, ya no empezó a verlo tan lejano y empezó a decir, Dios es real, Dios es verdadero, Dios es poderoso, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es perdón, Dios es restauración. Dios es sanidad, porque cuando Jesús vino, empezó a vincularse con todos los necesitados, con todos los enfermos, con las prostitutas, con los paralíticos, con los ciegos, Aunque con mis todos aquellos que no ojos tenían esperanza, porque Jesús vino a buscar todo lo que se había perdido. ¿Y por qué se había perdido? Porque habían visto un Dios lejano, un Dios de lejos. Pero Jesús vino con ese propósito inimaginable, que no había descansado un corazón de hombre, ni había reposado en un pensamiento humano, pero que sí había sido profetizado, había sido anunciado por los profetas de una manera tan sobrenatural, porque Isaías vivió 700 años antes de que viniera Jesús, es decir, 7 siglos antes de que viniera Jesús. Ya Isaías había sido utilizado por el Espíritu de Dios para profetizar algo que sobrepasaba todo entendimiento humano, que sobrepasaba cualquier idea establecida, cualquier estructura. Por eso muchos no creyeron, por eso muchos no escucharon las profecías, porque vivían tan en lo natural, vivíamos tan en lo natural que veíamos un Dios lejano, que se seguían los mandamientos de Dios. Tal vez no se esforzaban así como aquel joven rico se esforzaba por cumplir los mandamientos de Dios, pero veían a un Dios lejano, a un Dios lejano. Pero el Espíritu de Dios en este tiempo se está acercando de una manera tan especial a este pueblo que le busca, que quiere ver ese Dios cercano, ese Dios cerca, ese Dios que cuando tú hablas, Él te escucha, ese Dios que cuando tú dispones tu corazón, Él te habla y tú puedes escuchar la voz de Él tan clara. Tú puedes escuchar la voz de Él tan sencilla, así como cuando vino a Elías por ese viento apacible, por ese silbo apacible que vino y Elías pudo escuchar la voz de Dios, porque eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, esa cercanía. Por eso ya no veas más a Dios de lejos, ya no lo veas más de lejos. Cada vez que tú levantes una oración a Dios, cree que Él te está escuchando. Cree que Él está allí al lado tuyo. Ya no mires que Dios está solamente en una congregación. Ya no mires que Dios está solamente en un hombre, en un pastor, en un profeta. Ahora mira a Dios allí cerca, en tu habitación. Él está allí en tu habitación, que cuando tú lloras, Él te escucha. Que cuando tú te gozas, Él se goza contigo. Él se goza contigo y también cuando tú le ignoras, Él se entristece. Por eso la palabra de Dios dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, no lo contristéis, no lo contristéis, porque la luz de Dios ha venido sobre ti. La luz de Dios ha venido sobre ti para disipar las tinieblas, para quitar toda incredulidad, para quitar todo pensamiento que haya estado rondando en tu mente. ¿Será que Dios sí me escucha? ¿Será que yo sí soy digno de acercarme a Dios? Tú eres digno de acercarte a Dios porque Jesús vino a acercar el reino de los cielos
a tu vida, vino a acercarlo y tú eres un hijo y una hija de Dios. Y Dios no es un padre que quiere verte de lejos. Dios no es un padre que quiere verte de lejos. El Espíritu Santo me hablaba aún hace 2 semanas cuando me permitió viajar con mi esposa a un funeral. Viajamos y el Espíritu Santo aún en el rosario que hacían allí los católicos, él me decía, este pueblo me busca de labios, pero su corazón está lejos de mí. Que cuando digas, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que todas estas cosas, si tan solo hubiera un pueblo que creyera esto con todo su corazón, con todas sus fuerzas, toda circunstancia cambiaría. Toda circunstancia cambiaría y aún el Espíritu Santo me llevaba a abrir la boca delante de ellos en su misericordia, sin yo haberlo planeado, sin yo haberlo pensado. Me llevaba a decirles esto. Ustedes dicen Padre nuestro, y lo repiten una y otra vez, pero ustedes no se han dado cuenta que Dios está tan cerca, que Él es un verdadero Padre para nosotros. Él es un verdadero Padre para nosotros, que no quiere ver a sus hijos de lejos. Él no quiere ver a sus hijos de lejos, Él los quiere ver de cerca, Él los quiere ver de cerca. Él quiere que tú seas ese hijo y esa hija que se acerquen a la presencia de Él y digan, Padre, aquí estoy para relacionarme contigo. Yo ya no quiero ignorarte más, no quiero alejarme de tu presencia, no quiero simplemente pensar en que tengo que orar como una monotonía, sino que yo quiero que cada palabra que yo diga, yo tenga la convicción de que tú me estás escuchando, de que tú me estás escuchando, de que tú sientes lo que yo siento, que si yo me siento triste, tú sientes esa tristeza, que si yo me gozo, tú sientes esa alegría, que si yo paso circunstancias difíciles, tú lo sientes, porque tú eres un Dios sensible. Tenemos un Dios sensible, un Dios que tiene sentidos, un Dios que tiene sentidos, así como Jesús lloró. Jesús lloró cuando vio que Lázaro estaba allí tendido en aquella cama y su cuerpo desfallecía. Y aun cuando él sabía que iba a resucitar, él lloró porque se unió en el dolor de María y Marta, que estaban allí tal vez con esa tristeza tan profunda, viendo que naturalmente Lázaro no se levantaba, pero Jesús se unió en ese dolor. Jesús se unió en ese dolor, porque tenemos un Espíritu Santo que tiene sentidos, un Espíritu Santo que siente, un Espíritu Santo que está aquí para escucharte, un Espíritu Santo que quiere ser tu amigo, que quiere ser tu amigo. Por eso Jesús decía, ya no me llamarás más, ya no les llamaré más siervos, sino les llamaré amigos. Y aquí hay algo que hay que ser muy entendidos para poder comprender lo que Jesús estaba diciendo. Porque él decía, el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero alguien que sea mi amigo va a tener la confidencia, va a tener la seguridad de que yo le voy a contar mis secretos. Y las palabras de Dios son tan sabias que yo te digo, todas aquellas personas que trabajan aún en empresas, saben que no hay confianza con sus jefes muchas veces, que es una relación laboral, una relación tan limitada que muchas veces no hay confidencialidad, no hay confianza. Así tú te sientas triste cuando estás en una oficina, así tú te sientas que necesitas algo, muchas veces no puedes confiarle esos secretos a esas personas, a ese supervisor, a ese coordinador o a esa persona que esté por encima tuyo. Pero Jesús decía, ya no me vas a ver a mí así, vas a ver como ese amigo en el que tú vas a confiarme tus secretos, ese amigo en el que tú vas a abrir tu boca y vas a decir, Padre, hoy tal vez me levanté sin fuerzas, pero voy a ti porque tú eres mi confidente. Voy a ti porque tú eres mi amigo. Voy a ti porque tú sabes lo que hay en mi corazón. Voy a ti porque tú eres el único que puede restaurarme.
Voy a ti porque tú eres el único que puede consolarme. Voy a ti porque tú eres el único que sabe lo que hay en la profundidad de mi espíritu y de mi corazón. Y de mi corazón. Por eso esa palabra que está ahí en Isaías capítulo 7 versículo 14, esa palabra Emanuel, tiene un significado tan profundo y es Dios con nosotros. Si nosotros entendiéramos y comprendiéramos el verdadero significado de Emanuel, nosotros sabríamos que tenemos un Dios que está presente, un Dios que está presente. ¿Y qué tan presente está Dios? ¿Qué tan presente, qué tan cercano está Dios? Yo te lo voy a decir, porque lo dice en la palabra. En la palabra lo dice y lo podemos encontrar en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Por eso no busques a Dios fuera de ti. No busques a Dios, no pongas tu mirada a ver dónde está Dios, dónde lo puedes encontrar, porque tú eres templo del Espíritu Santo. Cuando tú cierras tus ojos, cuando tú te concentras y sometes tu pensamiento al Espíritu de Dios, empiezas a sentir una relación tan profunda en tu corazón, que empiezas a sentir la presencia de Dios, empiezas a sentir el Espíritu Santo como te susurra al oído, cómo te hablan tus pensamientos, porque la voz del Espíritu Santo es tan sutil, que muchas veces nosotros, por estar escuchando otras voces, no la escuchamos, porque hay muchas voces que en nuestras vidas son más fuertes que la voz del Espíritu Santo, pero cuando tú le buscas allí, y eso es lo que Jesús quería decir cuando decía, entra a tu habitación. Entra a la intimidad de tu habitación y la habitación es tu corazón. Tu corazón entra allí en la intimidad, cierra tus ojos y busca la presencia de Dios. Olvídate de todo lo que está en el exterior. Olvídate del WhatsApp, del Facebook, olvídate de los celulares, olvídate de todas las tormentas que están sucediendo a tu alrededor y empieza a buscar la presencia de Dios en tu interior, porque tú eres el templo del Espíritu Santo de Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, Él provocó esa cercanía y todo lo que los hombres buscaban en lo natural afuera, que lo veían de lejos, ahora tú lo puedes ver de cerca, tú lo puedes ver de cerca. Por eso siempre recuerda que cuando tú le buscas el Espíritu Santo de corazón, Él está ahí en tu interior, en tu corazón, porque Él quiere ser el dueño de tu vida, de tu corazón. Por eso el Espíritu de Dios siempre ha dicho, dame, hijo mío, tu corazón. Yo quiero que tu corazón me pertenezca, porque yo quiero habitar allí. Tú eres mi templo, tú eres mi templo. Y ser el templo de Dios es algo tan impresionantemente sobrenatural, porque Dios en su palabra decía, mi reino, el reino, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿A dónde habréis de construirme un templo? Y si nosotros entendemos eso que Dios nos está diciendo y luego el Espíritu Santo nos dice, tú eres mi templo, eso es algo, no sé si tú lo estés comprendiendo, mi hermano y mi hermana, pero esto es algo sobrenatural, algo tan impresionantemente sobrenatural, que tú seas el templo del Espíritu Santo de Dios, porque dice la palabra de Dios que ni siquiera el universo puede contenerlo, pero que tú seas el templo del Espíritu de Dios es algo que a mí me conmueve el alma, algo que a mí me hace estremecer. Yo digo, yo soy el templo de Dios. Dios habita conmigo, Él es mi amigo y Él es el dueño de mi corazón. Él es el dueño de mis pensamientos, que yo muchas veces ni siquiera tengo que gritar para que Él me escuche. Muchas veces solamente susurrándole a Dios en la intimidad, Él me escucha.
Él me escucha, solamente susurrándole, y muchas veces ni siquiera tengo que abrir la boca para que Él me escuche, porque la palabra de Dios dice, aún antes de que tus palabras estén en tu boca, yo ya las conozco todas. ¿Y por qué las conoce todas? Porque tú eres el templo del Espíritu Santo de Dios. Tú eres el templo del Espíritu Santo de Dios. A veces no es ni siquiera necesario levantar nuestra voz para que Él nos escuche. Allí en el silencio, a veces es necesario ese silencio. En ese silencio en el cual Dios le habló a Job, porque no sé si recuerdas esa palabra que Dios le dijo a Job. Ahora tú vas a callar y yo te voy a hablar. Aún en ese silencio se mueve el Espíritu Santo de Dios. Se mueve el Espíritu Santo de Dios en ese silencio, en ese silencio. Por eso el Espíritu de Dios quiere que esta no sea una generación, que este no sea un pueblo que ve a Dios de lejos, porque Él es Emanuel. Emanuel con nosotros. Él está presente. Él es real. Él es más real de lo que tú piensas, más real de lo que tú crees, de lo que tú piensas. Por eso busca la presencia de Dios, no donde la has buscado siempre, búscala donde debes buscarla realmente, en tu interior, en tu corazón. Por eso Dios decía, medita en mi palabra de día y de noche. ¿Y en dónde uno medita la palabra de Dios? En el corazón, en el corazón. Por eso nosotros sabemos que la palabra de Dios es como esa espada de doble filo, que entra en lo más profundo del corazón. Y cuando la palabra de Dios entra a tu corazón, entonces allí verdaderamente estás meditando las cosas de Dios, las cosas de Dios, porque entró allí a donde la palabra de Dios tenía que obrar y hacer lo que era necesario, lo que era necesario. Job, capítulo 42, versículos 5 y 7 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y aquí vemos el propósito que Dios tenía con Job, porque si nos damos cuenta, en los primeros capítulos, Dios dice, Job es un hombre recto, es un hombre que me es fiel. Pero había un detalle en Job, por el cual Dios permitió que Job pasara por todas aquellas cosas que nosotros ya conocemos. Y era que Job, a pesar de que conocía a Dios, lo conocía de qué? De oídos. Lo conocía por lo que había escuchado. Lo conocía tal vez porque algún maestro tal vez le había contado de Jesús, algún maestro tal vez le había contado en la presencia de Dios, así como muchos de nosotros vamos a la iglesia y escuchamos a los pastores hablar y nos cuentan de la presencia de Dios, pero muchos de nosotros conocemos a Dios de qué? De oídas, por los oídos, pero volvemos otra vez a que Dios es Emanuel. Emanuel, y Dios no quiere que tú solamente escuches cosas acerca de Dios. Dios quiere que tú seas testigo de todo lo que Dios está haciendo en este tiempo, que seas testigo y que tú puedas decir en el nombre de Jesús, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, mas ahora mis ojos te ven. Decir, ahora mis ojos te ven, quiere decir, yo soy testigo de tu presencia. Yo soy testigo de tu luz. Yo soy testigo de tu misericordia. Yo soy testigo de tu amor. Yo soy testigo de tu justicia. Yo soy testigo de tu bondad. Yo soy testigo de tus bendiciones. Yo soy testigo de tu sanidad. Yo soy testigo de tu perdón. Yo soy testigo. Mas ahora mis ojos te ven. Mas ahora mis ojos te ven, Emanuel, con nosotros. Dios con nosotros. Dios con nosotros, amado pueblo de Dios. Dios está con nosotros. Él está con nosotros. Créelo con tu corazón, confiésalo con tu boca y créelo con todo tu corazón. Di en esta hora, Emanuel. Emanuel
con nosotros. Tú estás con nosotros. No permitas que haya duda, incredulidad en tus pensamientos. No permitas. Y cada vez de ahora en adelante que te acerques a la presencia de Dios, cree con todo tu corazón que tú le hallas, que tú le hallas, que tú le hallas. Así como cuando tú tienes tanta sed y vas allí a la cocina, tú tienes toda la certeza que vas a encontrar un vaso de agua. Tú tienes toda la seguridad de que vas a encontrar un vaso de agua para saciarte. Así hazlo cada vez que entres a la presencia de Dios. Cuando entres a la intimidad con Dios, ten toda la certeza que vas a encontrar ese vaso de agua con el cual vas a poder saciar tu sed. Ese vaso de agua que el pueblo de Israel no quiso encontrar. Ese vaso de agua que el pueblo de Israel no quiso ni siquiera buscar porque no quisieron subir al monte. Pero aquí hay un pueblo, y tú eres un hijo y una hija que va a encontrar cada vez más ese vaso de agua, la presencia de Dios, esa agua que encontró la mujer samaritana, ese vaso de agua que encontró la mujer samaritana. Y la presencia de Dios dice, acercaos a mí y yo os acercaré a vosotros. Por eso esfuérzate por acercarte a Dios. Acércate a Dios y tú le vas a hallar, porque el que busca hallará, el que golpea se le abrirá la puerta. El que golpea se le abrirá la puerta. Si tú golpeas la puerta del corazón de Dios, Él no va a ser insensible, Él va a ser sensible a tu llamado y va a abrir la puerta de su corazón para que tú seas testigo, testigo de la presencia de Dios, testigo de lo que Dios quiere para tu vida, para tu vida. Por eso, de ahora en adelante, vas a ser ese testigo en el nombre de Jesús. De ahora en adelante, tú vas a ver al Espíritu Santo como esa persona, porque el Espíritu Santo es una persona que tiene sentimientos, que tiene sentimientos. Por eso, amado pueblo de Dios, ya no contristemos más el Espíritu Santo, pensando que Él no nos escucha, pensando que Él está lejano, pensando que tal vez Él ha cerrado sus oídos, pensando que cuando tú estás en tu habitación nadie te ve, nadie te oye, nadie te escucha, pero Él está allí. Él está allí, que cuando tú lloras, Él llora contigo, porque Él también se contrista, pero Él quisiera que tú le buscaras con todo tu corazón, que tú dijeras, Padre, Padre nuestro, Padre nuestro, tú eres mi Padre, yo soy tu hijo, y no hay padre que quiera una cercanía más poderosa que el Padre de los cielos, que el Dios poderoso, que quiere acercarse a tu habitación, a tu corazón. Por eso, no te contristes, no te entristezcas, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, yo te doy las gracias, mi Dios, porque mi Dios, tú hablas de una manera, mi Dios, tan especial. Tú hablas, mi Dios, de una manera que solamente tú, mi Dios, sabes hacerlo. De una manera, mi Dios, que penetra hasta lo más profundo del corazón. Y yo te doy las gracias, Espíritu Santo, porque en este tiempo tú te has acercado, mi Dios, a un pueblo que te busca, a un pueblo que te anhela. Y yo te ruego, mi Dios, que en tu misericordia sigas tú revelándote a cada vida, a cada corazón, para que nosotros, mi Dios, haya ese entendimiento, ese conocimiento de que tú estás con nosotros, de que tú estás con nosotros. Porque tú ya no quieres un pueblo que se pierda por falta de conocimiento. Y cuando tú nos dices, mi Dios, que tú no quieres un pueblo que se pierda por falta de conocimiento, tú no nos estás hablando de un conocimiento natural. Tú nos estás hablando de un conocimiento del Espíritu, de un conocimiento de esa relación que tú quieres con tu pueblo,
de esa relación, mi Dios Padre Santo, porque tu pueblo se ha perdido por falta de ese conocimiento, de conocer tu espíritu. Se han perdido porque han visto un Dios lejano, han visto un Dios lejano y han preferido muchas veces rondar en esos pensamientos que los alejan más y más de tu presencia, que los alejan más y más de tu espíritu. Pero todos aquellos que tengan el conocimiento de tu espíritu van a conocer tu verdad y tu verdad los hará verdaderamente libres, porque cuando cada uno, mi Dios, se acerque a tu presencia, van a saber que tú estás allí para sanarles, para restaurarles, para limpiarles, para fortalecerlos, para levantarlos, más que cualquier hombre, mi Dios, porque nosotros los hombres no está, mi Dios, el poder para restaurar, no está el poder para sanar. No está el poder, mi Dios, para hacer ver a los ciegos. No está el poder para abrir los ojos de los sordos. Pero cuando tú te acercas a una vida, mi Dios, tú todo lo transformas. Tú todo lo cambias, mi Dios, porque así eres tú, Padre. Así eres tú, mi Dios, tan cercano. Yo te siento tan cercano, mi Dios. Te siento tan cerca, mi Dios, de nosotros. Gracias, mi Dios, por esa hermosa presencia. Gracias, mi Dios, por amarnos tanto. Gracias, mi Dios, por querer tener esa relación con nosotros todos los días, mi Dios, porque tú estás siempre aquí para relacionarte con nosotros, mi Dios. Y que de ahora en adelante, cada vez, mi Dios, que abramos nuestras bocas, mi Dios, para orar, para clamarte, mi Dios, sepamos, mi Dios, que esas palabras, mi Dios, deben estar acompañadas de convicción, de fe, mi Dios, de esa fe, mi Dios, que tú quieres fortalecer en este tiempo, de esa fe, Padre Santo, sabiendo, mi Dios, que no oramos, mi Dios, para ser escuchados por los hombres, que no oramos, mi Dios, Padre Santo, para cumplir un tiempo, sino que oramos, mi Dios, porque tenemos la certeza de que tú nos escuchas. Tenemos la certeza, mi Dios, de que cuando nos humillamos, mi Dios, tú estás allí para levantarnos. En el nombre poderoso de Jesús, a ti te doy la gloria, la honra, la alabanza y el honor. Amén y amén.